Bueno, pues vamos a empezar la exposición de embriología. El equipo está compuesto por Nayib, Daniela y yo. Vamos a hablar sobre cavidades corporales. Eh, eh, Algunos de los temas que vamos a tratar, pues es la formación del celoma intraembrionario, el cierre de la pared ventral del cuerpo, la división del celoma intraembrionario, el desarrollo del diafragma y pues vamos a hablar de un caso clínico. Bueno, pues primero vamos a ver que pues es muy importante hablar de este tema en la embriología, ya que pues en la embriología las cavidades corporales son espacios dentro del cuerpo que se desarrollan y diferencian durante su proceso de formación del organismo. Las cavidades corporales protegen y sostienen órganos que se forman eh, desde la tercera semana de gestación hasta la última etapa del embrión, ¿vale? Es importante, como les comentaba, este tema porque gracias a esto podemos ver sus alteraciones en el desarrollo que pueden afectar los órganos, ¿vale? Y entender el proceso, pues que es muy clave para abordar defectos como hernias y problemas de la pared abdominal. Y bueno, para entender las cavidades corporales, bueno, que como dijo mi compañero, son espacios internos donde se encuentran nuestros órganos. Y bueno, para entender las cavidades corporales derivan del desarrollo del celoma intraembrionario. Y también para entender, pues hay que entender cuándo y dónde y cómo se forma este celoma. Este celoma se forma después de la gastrulación y forma tres capas, que es el ectodermo, mesodermo y enodermo. Y bueno, la formación del mesodermo, el mesodermo se puede dividir en tres partes, en paraxial, intermedio y mesodermo lateral. El mesodermo lateral es como el importante, ya que el desarrollo de las cavidades, deriva del desarrollo deriva del mesodermo lateral. Y estas se dividen en dos hojas, la hoja somática o somatopleura y la hoja esplánica o esplacnopleura. Y bueno, el desarrollo intraembrionario, pues se desarrolla en la tercera semana del desarrollo, ¿no? Y esto, como ya dije, ocurre en el mesodermo lateral y forma cavidades. Este, esta cavidad, bueno, la somática y la esplácnica del mesodermo lateral se forma una cavidad denominada celoma intraembrionario, que es como les dije, lo que dice aquí. Y esta cavidad se extiende y se divide en varias cavidades corporales que incluirán las cavidades pericárdicas, pleurales y peritoneal, pero cabe recalcar que en las cavidades corporales existen dos cavidades corporales, que es la cavidad dorsal y la cavidad ventral. En la dorsal está la cavidad craneal y la cavidad vertebral, y en la dorsal está la cavidad torácica y la cavidad abdominal o abdominopélvica. Em, y la que hablaremos ahorita es de la cavidad, de la ventral, perdón, la cavidad ventral. Bueno, en la formación de las cavidades corporales, como ya lo mencionamos, pues a medida que crece el embrión, estas cavidades, celómicas se separan y se van diferenciando porque es pues por la formación de cavidades específicas del cuerpo, como lo mencionó mi compañero hace una diapositiva anterior. Y pues vamos a hablar de la cavidad pericárdica, la cual es la que rodea al corazón, y también tenemos las cavidades pleurales, las cuales rodean a los pulmones, y tenemos también a la cavidad peritoneal, la que
contiene a los órganos abdominales. Y bueno, el cierre de la pared ventral del cuerpo, que quedamos que era la pared que es la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica, es un proceso crucial durante el desarrollo embrionario y no solamente del humano, también de otros vertebrados, que implica la fusión de varias estructuras para formar la pared abdominal y la torácica. Y consiste en tres etapas: desarrollo inicial, plegamiento del embrión y la fusión y cierre. Y bueno, aquí tenemos un corte del embrión donde se puede ver el mesodermo paraxial y el mesodermo intermedio, el ectodermo, que es lo azul, y el mesodermo lateral, que es donde inicia el desarrollo del celoma intraembrionario. Y bueno, en el plegamiento del embrión, pues es un mecanismo donde el embrión adopta una morfología tubular a partir de una forma plana o discoideal. Em, Existe el plegamiento cefalocaudal o longitudinal que ocurre desde las regiones craneal y caudal, o sea, en dirección hacia allá, y el plegamiento lateral o transversal que implica el movimiento de las estructuras laterales hacia la línea media. Y este plegamiento transforma al embrión de una estructura plana a una cilíndrica. Y finalmente la fusión de los pliegues laterales y la formación de cavidades internas. En la fusión de los pliegues laterales, los bordes laterales del embrión se desplazan hacia la línea media ventral, y este movimiento permite que las capas del ectodermo y del mesodermo y endodermo se encuentren y se fusionen. Y la formación de cavidades internas, pues en este proceso el ectodermo forma la piel, el mesodermo desarrolla la musculatura y el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. También las forma el mesodermo. Y el endodermo origina la capa interna del tubo digestivo, el intestino primitivo. Bueno, y después tenemos a la división del celoma intraembrionario, la cual ocurre como parte del desarrollo embrionario entre la cuarta, más o menos, y la séptima semana del embrión. Y este proceso resulta pues, en la formación de las principales cavidades del cuerpo, que son la pericardia, las pleurales y la peritoneal. Y pues vamos a hablar de ellas. Y para empezar, tenemos a la cavidad pericardia, que es la cavidad celómica intraembrionaria y es la única cavidad en forma de herradura. Es la porción craneal del celoma intraembrionario y se expande para formar la cavidad que alojará al corazón en desarrollo. Y a medida que el corazón comienza a crecer y posicionarse, la cavidad pericardia también se separa principalmente de las otras cavidades. Y después tenemos a las cavidades pleurales, y esta pues es a medida que los pulmones se van desarrollando, a partir del intestino anterior, protruyen hacia la cavidad pericardio-peritoneal, que esta se convierte eventualmente en cavidades pleurales. Y estas cavidades se expanden a los lados de la cavidad pericardia y se separan eventualmente completamente. Y por último tenemos a la cavidad peritoneal, la cual es la región caudal del celoma intraembrionario, y esta da origen a la cavidad, bueno, sí, a la cavidad peritoneal que rodea los órganos. Esta es la que rodea los órganos abdominales, y esta permanece conectada temporalmente con las cavidades pleurales a través de los conductos pericardio-peritoneales. Y esta cavidad rodea
mayormente parte de los órganos abdominales y pélvicos. Bueno, pues vamos a hablarles de del desarrollo del diafragma, ¿vale? Que es una porción músculo-tendinosa en forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Su desarrollo involucra varios componentes embrionarios, ¿vale? Entre ellos tenemos el tabique transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y el músculo de la pared corporal, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar primero del tabique transverso, que es una porción de tejido mesodérmico que aparece a finales de la tercera semana. Y durante la cuarta semana, este tabique se posiciona correctamente gracias a la flexión ventral de la cabeza y forma una partición gruesa e incompleta, como la podemos observar aquí, que crece desde la pared ventrolateral del embrión, creando una división semicircular que separa el corazón del hígado, ¿vale? Este es el tabique transverso o septum transverso conocido. Después tenemos el mesenterio dorsal del esófago, que es un tabique mesodérmico sagital que se extiende desde la pared dorsal del tórax hasta el esófago, ¿vale? Y que después de rodear al esófago se fusiona con el tabique transverso antes mencionado. Después tenemos a las membranas pleuroperitoneales, ¿vale? Que nacen de las paredes dorsolaterales del cuerpo y se proyectan hacia los conductos pericardio-peritoneales, ¿vale? Que se sitúan a cada lado del esófago, ¿sale? Estos conductos desaparecen cuando el tabique transverso se expande y se fusiona con las membranas pleuroperitoneales y con el mesenterio dorsal del esófago, ¿sale? Eso es lo que dicen algunos libros de embriología, como el Arteaga. Pero el ACMA nos comenta que las membranas pleuroperitoneales siguen creciendo hasta fusionarse con la otra. Pero pues yo me basé en el Arteaga. Y después tenemos el músculo de la pared corporal. Provienen de los somitas cervicales C3 a C5, ¿vale? Y penetran en las membranas pleuroperitoneales para formar la porción musculatura del diafragma, ¿vale? Conforme crecen los pulmones y la cavidad pleural se expande, sus puntas caudales se abren en un espacio adicional. Se abren en un espacio adicional, provocando que el tejido de la pared corporal se desdoble en dos capas. La capa externa, que se convierte en la pared abdominal definitiva, y una capa interna que contribuye a la porción periférica del diafragma y que se ubica por fuera de la porciones de las membranas pleuroperitoneales. Y la extensión adicional de pulmones y cavidades también provoca que se hagan las porciones costodiafrágmicas, ¿vale? Y aquí obtenemos la característica porción, la característica forma de cúpula del diafragma, ¿vale? Después aquí tenemos un pequeño diagrama del diafragma, de lo que les acabo de hablar, que el tabique transverso es el centro frénico o porción tendinosa, ¿vale? Tenemos que las membranas pleuroperitoneales eh, originan las porciones laterales del diafragma, mientras que los pilares del diafragma vienen del mesenterio dorsal del esófago. También tenemos que el músculo de la pared lateral
músculo lateral corporal, perdón, es la porción muscular, o sea, los senos costodiafrágmicos. Le vamos a hablar de nuestro caso clínico. Nuestro caso clínico, pues, es la hernia posterolateral o de Poch-Dalek. Esta hernia es la más común en su variedad, o sea, el 95% de los casos se debe a esta malformación. Esta malformación o fusión defectuosa de las membranas pleuroperitoneales o con el tabique transverso, como les comenté, eh, lo que da lugar a una gran abertura posterolateral del diafragma. Como consecuencia de ello, pues las cavidades peritoneal y pleural son continuas entre sí a lo largo de la pared posterior. Habitualmente este defecto es unilateral y predomina del lado izquierdo en un 90% de los casos, ¿vale? Con el predominio izquierdo en el 85 a 90%, ya que esto se debe normalmente a que el lado izquierdo cierra después que el lado derecho, siendo susceptible a verse alterado. O sea, esta hernia de Poch-Dalek nos dice que yo les comentaba que al principio el tabique transverso se fusionaba con las membranas pleuroperitoneales. Esta hernia es un fusionamiento de esta parte, ¿vale? Esto hace que tengamos la hernia de Poch-Dalek, principalmente si es compatible con la vida y pues obviamente es una intervención quirúrgica y se tiene que poner cada parte de los órganos en su posición correcta y con una operación es más que suficiente. Bueno, y pues esto sería todo de la exposición de cavidades corporales, de su servidor Ángel Clever, de su amiga Daniela y Nayib.